Bienvenidos a nuestra segunda emisión del programa Hablemos de Salud, un espacio de la Alcaldía Municipal donde pretendemos obedecer a la necesidad de promover la salud física y mental. Quien les habla, Yadira Rojas Carvajal, Secretaria de Salud. Y yo soy Vanessa Díaz, psicóloga de la Secretaría de Salud Municipal. En esta oportunidad hablaremos de las emociones. Para ello hemos invitado a una experta en el tema. Ella es psicóloga clínica, es la doctora Ángela Salamanca. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a la Alcaldía Municipal y a la Secretaría de Salud, y espero que sea de aprendizaje para todos. Muchas gracias, doctora Ángela, por aceptar nuestra invitación al programa Hablemos de Salud. En el día de hoy, como lo decía Vanessa, vamos a hablar sobre las emociones, doctora Ángela, y a mí me gustaría que pudiéramos aclarar, para empezar el tema, cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Bien, doctora. Bueno, en esta primera pregunta es muy importante establecer la diferencia. Muchas personas confundimos esos dos términos porque en realidad son muy similares. Pero tenemos una gran diferencia, y es que cuando hablamos de una emoción nos referimos a una respuesta del cuerpo que es muy inmediata, es muy del momento y tiene mucha intensidad pero corta duración. Mientras que cuando hablamos de un sentimiento ya nos referimos especialmente a precisamente una respuesta del cuerpo pero que tiene una duración mucho más larga. Por eso decimos que tenemos sentimiento de amor hacia nuestra mamá, hacia nuestra pareja, ¿sí? Ya son sentimientos porque duran más tiempo, mientras que una emoción es algo muy momentáneo, como por ejemplo el miedo o la reacción de susto que le genera a uno cuando va a cruzar una calle y siente que viene un carro cerca, una moto cerca. Entonces esa es como la gran diferencia que se presenta entre esos dos términos. ¿Cuál es la importancia o qué tan importante es para nosotros los seres humanos expresar o saber expresar esas emociones, y de qué manera lo podemos hacer para nuestro bienestar físico y mental? Bueno, tocamos un tema bien interesante y es el tema de la expresión. Como mencionábamos hace un momento, las emociones y sentimientos son respuestas fisiológicas, cognitivas también, que tenemos todos los seres humanos. Pero ¿qué sucede? Que a veces somos como unos vasitos, digo yo siempre a los pacientes, que empezamos a llenarnos y a cargarnos de emociones y sentimientos. Nunca hablamos del tema, nunca mencionamos nada a nadie y empezamos a guardarnos todo para nosotros. ¿Qué sucede? Que si nos guardamos todo para nosotros, va a llegar el momento en el que esa tacita o ese vasito se llena. Y si se llena, vamos muy probablemente a tener comportamientos o conductas que no son las más adecuadas. Así que ya respondiendo puntualmente a la pregunta, es supremamente necesario, no es que uno quiera o no hacer, es que debemos como seres humanos expresar. ¿Cómo expresamos nosotros los sentimientos? Hablando, escribiendo, lo podemos hacer llorando, porque también a veces es necesario llorar, no debemos solamente verlo como la emoción mala, negativa, sino que es necesaria dentro de nuestra vida diaria. Así que tenemos muchas maneras de expresarlas, pero a veces desde pequeños no nos enseñan cómo hacer. Hay unas emociones básicas que son muy importantes conocerlas y sobre todo educar a nuestros niños y nuestras niñas, que es, digamos, el momento o la edad importante para poder que ellos las conozcan y que aprendan a gestionarlas. Doctora Ángela, ¿cuáles son esas emociones? Bien, las emociones todas las vivimos todos los días, pero no es muy fácil reconocerlas o identificarlas. Por eso es tan importante precisamente que desde los niños se trabaje ese tema emocional y como padres también lo hagamos. Hay que reconocer básicamente que nosotros contamos con emociones como la ira, la alegría, la tristeza, el temor, el miedo, que nos mueven. Es como lo que nos permite movernos y actuar de determinada forma. No podemos hablar, y repito, de que unas sean buenas y otras sean malas. Sencillamente todas son necesarias en nuestra vida porque, como lo dijimos hace un rato, son respuestas fisiológicas. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera mencionar una película bastante interesante
que salió hace ya algunos años, es una película animada que no sé si ustedes la hayan visto, Sí, que se llama Intensamente. Sí, los que tenemos hijos yo creo que no lo hemos visto, ¿no? Exacto. No sé. Es muy divertida, pero a nivel psicológico tiene un gran componente porque nos explica cómo la funcionalidad que tiene cada una de estas emociones. Como por ejemplo cuando estamos tristes necesitamos llorar y no es que sea malo, es que es necesario. Cómo en un momento en el que necesitamos reaccionar, ese temor genera en nuestro cuerpo toda una cantidad de sustancias a nivel cerebral y de todo nuestro cuerpo que nos permiten, por ejemplo, huir si necesitamos huir. Entonces, todas estas reacciones son necesarias para nuestra vida y básicamente, como que siempre que hablamos de emociones, reconocemos esas que acabamos de mencionar. Sí, es ahí donde la importancia, doctora Ángela, Vanessa, de no encajar estas emociones básicas que digamos que hacen parte de nuestro paquete de herramientas como seres humanos para poder afrontar la vida de manera cotidiana, porque precisamente por eso explicamos que son reacciones de corta duración, no encasillarlas como positivas o negativas, porque realmente todas nos ayudan a nuestra supervivencia, a la toma de decisiones diarias, y a veces consideramos que dentro de esas emociones básicas, por ejemplo, el temor o la tristeza es algo negativo, pero no necesariamente. Lo mismo pasa con la emoción de la alegría. Siempre se tiende a confundir que la alegría es positiva y en ocasiones también se convierte en algo negativo. Doctora, es importante que nosotros hagamos entender o le demos esas herramientas a la ciudadanía para que ellos entiendan que la educación emocional viene desde el vientre materno. Quisiera que por favor le contáramos a todas las personas que se conectan con nosotros cuál es la repercusión que tiene un mal manejo de las emociones en nuestra salud física. Bien, Vanessa, hay muchas personas que consultan a los médicos, a diferentes médicos, preocupadas por su salud física y entonces presentan insomnio, caída del cabello, gastritis, dolores musculares, bueno, en fin, un sinnúmero de síntomas físicos. Acuden al médico y resulta que el médico les dice que todo está bien en su salud física, pero resulta que hoy en día debemos ser muy conscientes y comprender que la salud mental tiene consecuencias en nuestra salud física bastante importantes. Tenemos pacientes que consultan porque en realidad se les cae muchísimo el pelo. En el caso de nosotras las mujeres, pues para nosotras eso es bastante fuerte, y resulta que empezamos a estudiar el caso, a analizarlo, y vienen de unos tiempos en los que han manejado un estrés importantísimo y eso ha generado, por ejemplo, la caída del pelo. Entonces, esto por decir algunas situaciones. A nivel de trastornos psicológicos tenemos personas con depresión, con ansiedad, con el mismo estrés como lo mencionaba hace un momento. Entonces debemos darle un manejo adecuado a las emociones y no darnos pena. No darnos pena porque hoy tenemos muchas personas que por pena de que lo vean entrando a un psicólogo dicen yo no voy, yo puedo arreglarles problemas, yo sé cómo manejarlo, pero miren, seamos sinceros y a las personas que nos están viendo en este momento, reconozcamos y sepamos pedir ayuda en el momento que sea necesaria. No sigamos guardándonos las cosas, eso es peor porque nos va a llevar a tomar decisiones inadecuadas o a ir deteriorando nuestra salud física y mental. Doctora Ángela, finalmente dar unas recomendaciones generales acerca de nuestro tema del día de hoy. Bueno, doctora, es bien importante antes de entrar ya a dar respuestas sobre las recomendaciones, decirles que en todos los hogares, no solo de Pitalito, sino de todas partes, pudiéramos hacer una adecuada orientación y educación emocional. A los niños, a los papás, a los adolescentes, nunca es tarde para aprender a dar un manejo de eso. ¿Por qué? Porque si hacemos un adecuado manejo emocional va a fortalecer nuestra autoestima, nos va a hacer personas más positivas. A veces solo le vemos lo malo a la vida y resulta que la vida tiene muchas cosas positivas y eso solo nos lo da una adecuada un adecuado manejo emocional. Y por último nos enseña o nos permite ser unas personas resilientes, es decir, sobreponernos a una dificultad cuando se nos presente. Entonces, en cuanto a las recomendaciones, ahora sí para dar respuesta, lo primero, identifiquemos nuestras propias emociones, conozcámonos.
¿Cuándo estamos tristes? ¿Cuándo estamos contentos? ¿Qué nos generan esas emociones y esos sentimientos en nuestra vida? Todas esas emociones y sentimientos vienen de aquí. A nivel cerebral es que se genera todo eso, así que aprendamos a identificarlos, a reconocerlos y cómo somos cuando estamos tristes, cuando estamos felices, cuando tenemos una u otra emoción. Lo segundo, tratemos de conectarnos con los demás. Es fundamental y yo quiero recomendarle muchísimo esta parte a todas las personas que nos están viendo. Tengamos, así sea un amigo o amiga, que sepamos que está ahí para nosotros, para apoyarnos cuando estemos tristes o cuando tengamos una dificultad. No es necesario tener 1000, 2000 amigos como sucede ahora en las redes sociales, sino que tengamos unos pocos, así sean contaditos con los dedos de la mano, pero que sepamos que están ahí para nosotros. Otra recomendación es el ejercicio físico. ¿Por qué lo recomiendo? Porque cuando hacemos ejercicio físico nuestro cuerpo segrega una sustancia a nivel cerebral que hace que estemos un poco más tranquilos y un poco más felices. Entonces miren que el tema son las emociones, pero estamos ya llegando al tema del ejercicio físico porque también nos ayuda a sobreponernos a todo eso. Hagamos actividades que nos generen tranquilidad. Yo siempre le digo a los pacientes, miren, uno a veces se deja llevar por el día a día, por la rutina y nunca volvemos a hacer nada que nos guste. Pues nosotras que somos mamás sabemos muy bien que a veces el oficio de mamá nos lleva mucho tiempo, pero saquemos un ratico para darnos gusto a nosotras. Si nos gusta cantar, pongamos una canción en la casa y cantemos, o bailemos así sea con la escoba, no sé, hagamos alguna actividad en la que nosotras también nos consintamos y nos permitamos expresar y generar sentimientos positivos. Sí, sobre todo tratar de propiciar espacios donde podamos expresar esas emociones y generar emociones también de manera positiva, tomarnos un café con una amiga, para los hombres, porque aquí estamos hablando solamente de las mujeres, que los hombres también puedan tomarse un café con un amigo y poder también expresar esas emociones, porque lo que queremos es hacer esa invitación y como romper con esa cultura de no expresar, en el caso de los hombres, las emociones, y permitir a nuestros niños y niñas, como lo decíamos, que es de donde inicia desde la primera infancia la educación con el reconocimiento de emociones, permitirles expresar y sobre todo verbalizarlas. ¿Por qué te sientes triste? ¿Qué sientes cuando estás triste? ¿Qué sientes cuando estás feliz? Y que ese niño pueda identificar perfectamente la diferencia entre la alegría, entre lo que le produce alegría, entre lo que le produce tristeza, entre lo que le produce temor. Y nuestras emociones, como lo decíamos al comienzo del programa, doctora Ángela y Vanessa, nos permiten a la supervivencia, o sea, también son factores protectores para nuestros niños y nuestras niñas, que ellos identifiquen con qué persona les gusta estar, con qué persona no les gusta estar, y genera carácter, ¿no? Para la toma de decisiones. Entonces eso nos va a permitir un entorno protector y que desde nuestras casas nosotros mismos generemos esos espacios para aprender sobre las emociones y permitirnos expresarlas de manera adecuada, de manera positiva. Una última recomendación, doctora, es el tema de pensar antes de actuar. Recordemos siempre, las emociones son cortas, ellas son cortas pero con una intensidad altísima, entonces puede ser que yo sienta rabia 5 minutos, pero en esos 5 minutos tiré platos, bueno, hice muchas cosas. Entonces pensemos antes de actuar, esperemos. Las emociones no son buenas consejeras precisamente por esa intensidad que tienen. Esperemos que nos calmemos un poco de esa emoción y esperemos a ver qué sentimiento nos genera después, porque el sentimiento ya es un poquito más largo y nos va a permitir pensar con una mayor claridad. Finalmente, doctora Vanessa, doctora Ángela, pues la invitación que hacemos con el manejo de las emociones es que seamos empáticos, que nos pongamos en el lugar del otro, que nos permitamos expresar de manera adecuada esas emociones y no juzgar al otro porque de pronto reacciona de una u otra manera, sino invitarlo y ayudarle escuchando activamente qué es lo que quiere expresar y ayudándolo a reconocer esas emociones sin juzgar al otro y saber ayudar de manera oportuna a esa persona que está en ese proceso de aprendizaje sobre sus emociones. Agradecerle, doctora Ángela, por habernos aceptado la invitación a nuestro programa Hablemos de Salud. Síguenos en las redes sociales de la Alcaldía Municipal y la invitación es a que participen activamente con sus opiniones y compartiendo este video. Hasta una próxima.